Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Muy buenas tardes. Vamos a esperar 2 minutitos, si no os parece mal, porque nos han dicho que viene un autobús de aficionados del Sporting de Gijón y otro del Real Oviedo. Entonces son unas 100 personas y se van a tener que sentar. 2 minutos y empezamos. Gracias. Bueno, tened apagado si queréis el botón hasta que abréis para que no se cuelen ruidos. Ahora. Y para hablar lo dais. ¿Vale? Es que tarda un poco en reaccionar. Sí. Cuando nos digáis. ¿Y perdona? El otro libro no, porque jefe no ha podido venir el autor, que es Policía Nacional, nos los mandó a Cataluña. Bueno. Muy buenas tardes, ahora sí. Muchas gracias por haber venido a la Carpa de la Palabra. Muchas gracias a la Semana Negra. Estábamos haciendo cuentas, yo creo que desde 2014 más o menos, MAR Editor está en la Semana Negra presentando sus novelas negras, alguna entre negra y de ciencia ficción, alguna entre negra y histórica. Y os agradecemos que hayáis venido porque hay una oferta fantástica. Lo que pasa es que la nuestra es mejor, no es por nada. Tenemos a 2 grandes autores, Jesús Alviejo, que ha venido desde Valladolid. Llegar desde Valladolid a Gijón exige un cambio de mentalidad, porque ya sabéis que en Valladolid son muy conservadores y Gijón es muy revolucionaria. Él ha hecho ese cambio de mentalidad y ha dicho, yo tengo valor para ir a Gijón. Y Antonio Parra Sanz, más valor todavía porque ha venido desde Cartagena, que como sabéis no es parte de España, pidió ser anexionada por Estados Unidos. Y a pesar de eso ha pedido pasaporte diplomático para venir. En MR Editor sabéis que hacemos el premio Wilkie Collins todos los años. En la última edición, la última por ahora, fue el ganador Jesús Alviejo con la última canción de Alice Wren. Es la novela que nos va a presentar y Antonio Parra Sanz nos va a hacer una propuesta Gómez y Cía que es tremendamente interesante porque son relatos negros y criminales ambientados en Cartagena. Cartagena, como sabéis, es uno de los puertos importantes del Mediterráneo. Generalmente los puertos donde hay mucho tráfico son lugares abiertos, sin fronteras en el fondo, donde se junta lo bueno, lo malo y lo peor. Y él ha hecho una propuesta muy interesante con varias historias fraccionadas que en sí son relatos, pero que todas ellas forman una especie de panorama de lo que puede ser el delito o diversos tipos de delitos en un lugar como Cartagena. Yo, si os parece, os voy a ir preguntando, porque hay muchos aspectos muy interesantes en ambos libros. En primer lugar, vamos a empezar por Jesús Salviejo, que ha ganado el premio Wilkie Collins con la última canción de Alice Wren. Tu planteamiento es Valladolid, Medina del Campo, Rueda, zonas de vinos, zonas de bodegas. Estamos en el COVID, pero los delincuentes no solo no descansan, sino que están más activos que nunca. Por supuesto, y además, no sé si se me escucha medianamente bien. Bueno, gracias por venir, lo primero. En efecto, los delincuentes no solo no descansan, sino que se reinventaron. En el mismo momento en el que nosotros estábamos intentando reinventar también nuestras vidas, los delincuentes se dieron cuenta además de que podían negociar con algo aún peor, que era el miedo.
El miedo, que es lo que hizo que múltiples traficantes se dedicaran, en lugar de a traficar con personas o a traficar con drogas o con armas, a traficar con gel y mascarillas. Eso me permitió abrir la puerta a un horizonte subterráneo, como tú muy bien decías, un horizonte de bodegas en donde siempre parece haber algo oculto debajo de los pies de la gente. Mientras la gente estaba caminando presa del miedo, con el peor asesino posado prácticamente en cualquier superficie, los delincuentes estaban negociando con las sombras en lo subterráneo, en lo más bajo. Y sobre todo porque cuando me acerqué a este mundo, me acerqué porque me atraía una frase que aparece en la novela y que yo creo que todos, de una manera ingenua, formulamos, que es esa frase que era: de esto vamos a salir mejores. Yo soy de los merluzos que se lo creyó. Ni que decir tiene que el tiempo no ha dado la razón, precisamente. Y ese es uno de los, probablemente de los versos sueltos que componen esta novela, y que se convierte en un estribillo, en una cadencia que esperan que el lector haga suya esa pregunta que a mí me interpeló: ¿por qué nos creímos esa pamema? Y sobre todo, ¿qué salió de todo aquello? Trata de mujeres, incluso de niñas, peleas de perros. ¿Cuáles son los horrores que encontramos en la última canción de Alice Bruren? Sobre todo los horrores del abismo moral al que puede llegar una persona con tal de fabricar una fama en torno al dinero. El matrimonio entre lo superficial, lo banal y la codicia, que ha dado probablemente la peor progenie de la historia de la humanidad y que en estos momentos está brillando de manera estelar. Probablemente no solo es la trata de niños y de niñas en este caso, y también la corrupción política, además, y a otros niveles. ¿Corrupción política? Sí, te sorprende, ¿verdad? A mí también. No puede ser. No, eso pensaba yo. Me dejas de piedra. Una cosa, ¿la novela tiene algo que ver con un principio en el que una niña mira por una rendija en un contenedor de basura? En efecto. Y fue la primera imagen de la novela que me saltó, y algo que sentí ese personaje, que es que ve a dos policías y por un lado siente la tentación de ponerse en contacto con ellos para que la ayuden, pero al mismo tiempo se despierta en ella un recelo casi genético. Y yo de alguna manera me reconocí en ese impulso. Yo creo que todos en un momento determinado, cuando vienen maldadas, esperamos que aparezca el coche de la Guardia Civil o el coche de la policía para que nos ayude, pero al mismo tiempo hay cierto matrimonio también al mismo tiempo con una desconfianza muy arraigada. Y la pregunta que me vino fue: ¿por qué esta niña, necesitando esa ayuda, la rechaza? ¿Por qué busca huir por sí misma? Claro, la novela intenta responder a ese interrogante. Pero de eso hablaremos después de los anuncios. Ahora nos vamos con Antonio Parra Sanz, que además de gran escritor de novela negra, es director de Cartagena Negra, un festival... Co-director, él es muy modesto y se empecina en decir co-director. Bueno, es uno de los dos, por lo menos, que mandan por allí. Cuando me llegó el original de Gómez y Cía, me llamó la atención que en lugar de ser novela negra, era relato negro. Yo ya había publicado un libro de relatos negros, El taxista asesino, porque a mí el relato negro me encanta, pero es una rara avis. La gente no comprende que pueda haber relato negro, tiene que ser novela. ¿Por qué el planteamiento del relato negro? Bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Lo primero, yo creo que el género negro como tal nació de relatos cortos, de novelas breves. Y si nos centramos en España, por ejemplo, El clavo de Pedro Antonio de Alarcón o La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán son novelas breves. El primer caso famoso de los crímenes de la calle Morgue era un relato breve. Y ahí está el germen, está el origen de lo que luego ha sido el género negro. Yo creo que se escriben pocos relatos negros para lo que se podría hacer, y más en España, que es un país en el que hay muy buenos cuentistas.
pero parece ser que hemos nos hemos acomodado un poco en el formato extenso para hablar de la novela negra, que es también lo que demanda el lector. Y a mí me apetecía romper un poco una plica en favor de ese relato. Y surgieron estas 7 historias que están protagonizadas por mi detective de cabecera. Y quise dejarlas así. Reconozco que alguna quizá hubiera dado para una novela, pero en general son historias breves, con unos casos más o menos sencillos, o a los que el detective se incorpora ya en su punto final y no requiere una novela extensa. Pero yo creo que hay muchos autores de novela negra en España, y esto me voy a aventurar, que seguro que tienen relatos negros guardados en el cajón y no los publican. ¿Por qué? Pues porque también sabemos, y tú mejor que nadie lo sabe, que es mucho más difícil vender un libro de relatos que vender una novela. Pero como somos ricos de familia, podemos darnos el lujo. Tu protagonista es de Madrid, como tú, y se va a vivir a Cartagena, como tú. Es que mucha coincidencia, hijo mío. Ahí termina todo el parecido. Esto es como la película de Indiana Jones y la última cruzada, cuando la espía alemana le dice: tiene usted los ojos de su padre, y él le dice: y las orejas de mi madre, el resto es todo suyo. Pues esto es poco más o menos lo mismo. Ahí acaba el parecido, en los orígenes y en la ciudad en la que vivimos los dos ahora. Luego hay cosas mías en Gómez, sí, me imagino que la testarudez, el empecinamiento. Un poquito de vuelta, tal vez, que de la vida. Sí, y sobre todo que es que me da mucha alergia cuando alguien comete una hipocresía o una injusticia, o se vale de su poder y de su situación para enriquecerse. Eso me produce alergia, y a él también. Vale, ¿y por qué cuando Gómez... bueno, luego hablaremos de los casos... Pero cuando tiene que hacer algo parecido a una familia, porque sabe que el hombre solo no tiene futuro, no puede hacer nada. Los hombres, varones, las mujeres sí, tenéis futuro, los hombres estamos echados a perder. Él tiene que formar una especie de extraña familia. ¿A quién busca para eso? Pues mira, en principio buscó una amistad con un portero de un prostíbulo, un exboxeador, al que ayudó en un caso anterior, y le tiene ahí como una especie de amigo, aunque el portero terminó en la cárcel, pero él se ha preocupado por él. Y luego pues se encuentra una forense, Silvia Férez, que bueno, podemos decir que medio se enamora, aunque él no quiera reconocerlo, porque es un hombre con unas carencias sentimentales enormes, pero es ella la que poco a poco va ganándole y le va atrayendo a su redil. Entonces ahora mismo tiene una familia, por llamarla así, un poco rara. Es Silvia, que es la forense, un inspector de policía, el inspector inglés con el que tiene cierto trato, Arturo, un portero de un prostíbulo, la dueña del prostíbulo, que es doña Aurori, que es nieta de Isaac Peral, por cierto, que esto lo sabe poca gente. Y ha conformado una familia pues extraña, igual que él, que es un desarraigado, y entonces es como si varios desarraigados se hubieran juntado y formen ahí una pequeña familia. Y tú cuentas con un paisaje, con un protagonista tremendamente fuerte, que es el puerto, porque tú dices, ¿dónde puede haber grandes delitos en Europa? Hombre, donde está la Comisión Europea y el Consejo Europeo y tal, damos por hecho, pero luego piensas en los puertos, Marsella, Barcelona, Cartagena, Tánger, o sea, hay sitios en los que piensas especialmente, y tú utilizas Cartagena no ya como escenario, sino como algo más. Bueno, el concepto romántico de un puerto, con su aduana, con su final de trayecto o inicio de trayecto para una nueva vida, siempre es atractivo. Yo tengo el recuerdo del puerto de Cartagena cuando yo me fui a vivir allí en 1993, que aquello era una zona oscura en la que bueno, había prostitutas y se daban negocios poco recomendables. ¿Cuánto cobraban? No tengo ni idea, yo no estaba al tanto de las tarifas. Hoy, por fortuna, el puerto de Cartagena ha pegado un cambio enorme, muy grande. Se ha convertido en un puerto deportivo y turístico y de cruceros, y da gusto pasear por allí. Pero siempre queda el barrio que está cerca del puerto, de Santa Lucía, la aduana, los alrededores. Y en fin, es una zona que se puede prestar a la comisión de cierto tipo de delitos. Yo luego quiero preguntarle a Antonio Parra Sanz por un tema, ¿por qué no llueve en Cartagena y qué pasa con una avioneta? Pero lo vamos a dejar para luego, porque Jesús el Viejo nos descubre en esta novela, la última canción de Alice Bren, que en el siglo XIX había más humo en toda la provincia de Valladolid que en el Londres industrial. Pues sí, fue uno de los grandes descubrimientos de la novela.
conté con el alcalde de Rueda, villa popular, esto considerada por sus bodegas. Su empresa se dedica a la digitalización de los planos de las bodegas. Entonces ha asistido a la reconstrucción, a la recuperación y a la investigación de estos lugares, y una de las cosas que descubrió fue que antes de que entrara la filoxera definitivamente y arrasara en España, como había entrado por Portugal y por Francia, lo que ocurrió es que se abrieron numerosas bodegas en esa zona. Entonces, hasta que llegó la filoxera fue la fiebre del oro con el vino. Entonces tenían que producir. ¿Qué hicieron? Excavaron grandes bodegas industriales que iban mucho más allá del espacio típico familiar que recorre la mayoría de los pueblos de la comarca de Medina del Campo y otras de Valladolid, y introdujeron grandes barricas, y para que el caldo fermentara más rápido tenían que alterar la temperatura, y para eso había unos dispositivos, unos respiraderos, se llamaban zarcetas, porque por allí se echaban las zarzas y se las prendía a fuego. Eso permitía, por un lado, facilitar la fermentación más rápida de grandes cantidades de caldo, pero por otro lado también servía, por ejemplo, para controlar la cantidad de dióxido de carbono que había abajo. Entonces, durante mucho tiempo tú veías... Hay que explicar a la gente que si tú te acercas a una barrica donde está fermentando el vino, te mueres inmediatamente. Probablemente, sí, era muy arriesgado. Como acerques la nariz, te mueres. Y entonces lo que sucedía era que no veías chimeneas, pero veías literalmente de la tierra estaban saliendo grandes columnas de humo, porque era lo que estaba sucediendo abajo. Claro, eso también me permitió descubrir que en ese paisaje subterráneo en el que algo se estaba cociendo debajo, me venía de maravilla como metáfora para construir el relato que pasa en ese momento, porque el cadáver aparece en una bodega, pero claro, hay mucho más, toda la corruptela es lo que viene después a significarse alrededor de eso. ¿Y en esa historia qué tiene que ver Alice Brain? Alice Brain, como otros personajes, como el personaje del señor Samsa, por ejemplo, con claros ecos de Kafka, o por ejemplo el personaje de Karen, la niña, son personas que están sufriendo una transformación, una metamorfosis, de hecho. Alice Brain es una mujer que ha servido en el ejército en la operación de la invasión de Irak, pero que ha devenido en policía, y gracias a su doble nacionalidad acaba huyendo de ese pasado que la persigue allí y aterrizando en el cuerpo de policía de Valladolid como subinspectora. Ahora bien, los fantasmas de esa mujer van a acabar apareciendo en la novela, igual que van a aparecer los fantasmas que persiguen a Karen, o otro fantasma, quizá la conciencia, que va a acabar persiguiendo también al señor Samsa. ¿Pero qué es lo que tiene que descubrir Alice? Alice tiene que descubrir dos cosas. Primero, rastrear las huellas de una niña huida, que ella intuye, pero que no le cuesta mucho encontrar pruebas relevantes para ello. El pabellón que nos prometió morir un parte de cable hockey, ¿dónde está? Os juro que este personaje no estaba en la novela. No sabemos. ¿Dónde está el pabellón del hockey al telecable? Oíste, eres un sinvergüenza. Pero que... Una ampliación, oíste. Disculpe, que creo que se está usted equivocando. No, se está usted Creo que te estás equivocando de carpa. Se está usted equivocando de carpa. Pero se... Bueno, pues vote usted quien quiera. No me ha quedado claro si vota Vox o quiere que nosotros votemos a Vox. No sé. Creo que él tampoco lo tiene claro. Pero nos ha hecho fotos. Sí, incluso. Es estupendo porque veis, estos son los personajes que viven en los subterráneos. Pero si luego nosotros sacamos a un personaje así en una novela, la gente dirá, ¡qué exageración! Eso no pasa nunca. Eso no pasa nunca. Sois testigos de que estas cosas pasan. Y conste que no le hemos pagado, ¿eh? Y peores. Yo lo que siento es que no le hemos pedido lo que está fumando para que nos dé un poco. A mí me ha dejado eso un poco hundido la miseria. A lo mejor es que han sido los vagos del alcohol de esa bodega. Ha sido los vagos. Entonces, estábamos en que la policía estaba intentando hacer algo que ya no me acuerdo. No, pero va a hacer lo mismo en todas las carpas. Va a ser gracioso.
Bueno, ¿Queréis? Vamos Pues- y vamos viendo lo que hace y ahora ya seguimos. No, seguimos, venga, acabamos. ¿Qué hace nuestra amiga policía? Nuestra amiga policía está, por un lado, huyendo de su pasado y, por otro lado, intentando encontrar la explicación a la desaparición de una niña y también a un asesinato. No es un asesinato al principio, un cadáver que aparece en una bodega en extrañas circunstancias. Vale, entonces siento que Johnny Walker te haya cortado un poco el speech, pero tengo que ir a Cartagena. Dale. ¿Qué pasa en Cartagena con un piloto de avioneta y con una avioneta? Porque es uno de los relatos de Gómez y Cía que a mí me dejó traumatizado. Bueno, no hay tal trauma. Lo que pasa es que en Cartagena hay muchas leyendas urbanas, pero hay una que dice que llueve poco y que cuando se forman cúmulos de nubes y amenazan con descargar, pues ocurre algo y esas nubes desaparecen. De repente aparecen estelas de avionetas y las rompen, lanzan pequeñas descargas de ciertos materiales y de repente las nubes desaparecen. Es un poco una leyenda que todo el mundo sabe, nadie ha probado, pero se oye con mucha frecuencia. Y por intentar mantener un clima siempre soleado y bueno, pues cuando va a llover o hay varios días nublados, pues aparecen unas avionetas y misteriosamente las nubes desaparecen. Y casualmente desaparece el piloto unos días. Casualmente que hace un año estuvo lloviendo ininterrumpidamente 10 o 12 días en Cartagena. ¿En Cartagena? Sí. Anda ya. Y entonces me llamó mucho la atención y dije, ya está, esto es que alguien ha secuestrado al de la avioneta. Digo, pues, aquí hay un cuento, vamos a escribirlo. Pero si tú preguntas a los cartageneros, alguno te dirá que sí, que han oído hablar de esas avionetas misteriosas que deshacen las nubes. Pues este año con lo que ha caído en España, yo creo que el de la avioneta ha tenido que Se ha ser retirado, secuestrado. se ha retirado Ha tenido que ya. ser secuestrado. O era este que ha venido. O era este que ha También venido. también puede ser. Y hay un banderillero. Eso me dejó impresionado. Un banderillero en Cartagena. Hay un banderillero, bueno, un ex banderillero. Ex. Quise rendir un poco un homenaje a mi padre, que trabajó 30 años en la Plaza de las Ventas y me llevaba algunos domingos. Y yo tuve una temporada que era bastante taurinófilo, ahora reconozco que no lo soy. Y entonces quise rendir un pequeño homenaje y me inventé una escuela de tauromaquia en Cartagena, que no existe. Y allí había un empresario que tenía un ex banderillero dando clase de toreo a críos pequeños, que es una cosa impensable. ¿Sabes? De hecho, estos padres llevan a sus hijos ahí a la escuela de tauromaquia de manera casi clandestina, porque esto no es políticamente correcto ni mucho menos. Y entonces este banderillero pues le dan una paliza. Y una amiga del banderillero le pide a Gómez que investigue a ver qué ha ocurrido. Pero en el fondo lo que yo quería era hablar de la gentrificación y hablar de cómo la sociedad le está dando la espalda a las personas que tienen más de 65 años. Ese era el objetivo fundamental de ese cuento. Antonio Parra, yo tengo que preguntártelo, siento tener que preguntártelo, pero en Gómez y Cía, ¿hay alguna mujer? Porque estamos hablando todo el rato de hombres, que Sí, si un detective, que si un comisario, uno de un prostíbulo, Hay una mujer, pero piloto. tú ten en cuenta que a mí me lo pone más difícil porque él está hablando de una novela, una trama, puede contar más, menos. Yo tengo 7 tramas y no puedo desvelar nada, pero aparte de Silvia Férez, que es la pareja, puedo llamarlo así, de Sergio Gómez, está doña Aurori, que es la dueña del prostíbulo de la Bámbola. La sobrina de Isaac Peral. La nieta de Isaac Nieta, Peral, perdón. y que le encarga que encuentre a Arturo, porque en el último de los relatos Arturo ha desaparecido. Hay también 2 hermanas, dos gemelas muy unidas, y una de ellas empieza a sufrir malos tratos. Entonces su hermana llama a Gómez para que averigüe qué le está pasando a la hermana. Y Gómez lo primero que hace es decir, bueno, esto es cosa de la policía. Dice, que no, que es que ella no quiere denunciar. Y es un cuento que se llama Cuestión de querer. Y para mí es un cuento muy especial porque está basado en hechos reales. Nosotros tuvimos en el instituto a 2 alumnas gemelas y a una de ellas la secuestró el novio. Y la tenía prácticamente pues con el móvil requisado, sin salir, y desde mi instituto estuvimos a punto de llamar a la policía y denunciarlo, cosa que al final se solucionó. Y ese relato tiene una base real. Entonces sí que hay mujeres igual hasta hay alguien que puede ser una asesina y hasta ahí puedo leer.
O sea ¿Una que asesina? Hay mujeres en ¿Una el asesina he libro. oído? Has oído bien, has oído bien. No. A ver si es que las mujeres no van a poder matar. No, hombre, sí, vamos, líbrame Dios a mí de decir que no. Jesús al viejo, pero Alice Guren no va sola por la vida. No, en absoluto. Va acompañada de un subinspector también, Abraham Cruz, que es quizá es el más prototípico, porque es un subinspector ya mayor, muy bregado en las tareas policiales, desencantado, un poco descreído, vanidoso, y que de alguna manera tiene una relación con ella casi como de discípula, por un lado, aunque también coquetea. Hay algo ahí un poco evanescente entre ellos dos. Ay, estos hombres siempre pensando en lo único. Jesús, ¿por qué le llaman el danés? Bueno, porque se parece a Mads Mikkelsen, el actor danés que además llevó al cine en televisión nada más y nada menos que Aníbal Lecter, después de Anthony Hopkins. Hay que ser valiente, por otra actor, parte. Sí, un actor de enorme carácter y sobre todo de una presencia física muy inquietante. Es uno de esos rostros que no al principio, los olvidas. al no los principio olvidas. te parece simpático, pero basta con que cambie ligeramente el entrecerrar de los ojos para que de repente una mirada cándida se convierta en una amenaza. Sí, sí, sí. Vale, yo quería preguntarte, tu anterior novela, En el desván de las caracolas, en parte ocurre también en Valladolid, en Santander. Sí. Es una historia de extraperlo y acabará también en Cuba. ¿Hasta qué punto la cercanía familiar del lugar donde vives te lleva a escribir ciertas historias? Porque, por ejemplo, la historia de En el desván de las caracolas con el extraperlo tiene que ver con tu familia materna, creo recordar. Y paterna, con las dos. Sí, hay un cúmulo de memorias. Yo creo que todos tendemos a escribir desde el territorio de la memoria, incluso aunque al principio no lo tengamos claro. Pero a mí me interesa mucho trabajar la tensión que hay entre lo más próximo, lo más vivido, lo más epidérmico y al mismo tiempo tender una línea hacia lo más aparentemente lejano. En todas mis novelas sucede. En Chancoro sucede entre el Portugal y las provincias de ultramar de la época de la Revolución de los Claveles. Como tú muy bien has dicho, En el desván de las caracolas late entre La Habana y Bolivia incluso, y Belgrado y los campos de concentración y el mundo del extraperlo en Valladolid, también con ciertos toques que nos llevan al mundo de los gángsters en La Habana prerevolucionaria. Y en este caso sucede lo mismo. Hay un personaje que viene de fuera, que tiene un pasado neoyorquino, que es estadounidense, aunque tiene doble nacionalidad, pero también hay un personaje que es Abraham Cruz, que es el danés, que de alguna manera también extrapola o nos conduce afuera. El personaje de Karen, que vamos a ver que es una niña, y con esto no desvelo nada especialmente relevante, que es una niña que es fruto del tráfico, quizá la parte más dura y que más me costó escribir. No ya por la documentación, sino porque es un tema realmente áspero. Tratar el tráfico de las niñas y niños desde el sudeste asiático prácticamente como un vivero para la prostitución en todo el mundo occidental. De hecho, una de las cosas que más me chocó es estando yo, porque tuve la oportunidad de viajar a Bangkok. En Bangkok es de donde va a venir la vida de esta muchacha, aunque es de origen birmano. Una de las cosas que resulta más fascinante y más aterradora, por otro lado, es cuando tú te metes en el mercado de Patpong o en alguna de las calles famosas de la prostitución allí. Es palmario. Por un lado, las niñas y chicas vendiéndose en la calle prácticamente como la fruta en un mercado de frutas, y al mismo tiempo un tráfico constante de europeos, de occidentales, fundamentalmente. Hasta el punto de que uno de los vídeos que yo utilicé para el primer book trailer de la novela, hubo una persona que la había leído que al ver las primeras imágenes de ese tránsito me dijo una cosa que me resultó tremenda y que a mí no se me había ocurrido pensar. Y dice, no te lo vas a creer, pero después de leer la novela, en lo que pensé es, en estas imágenes, mira que si me encuentro a un vecino, a un
claro, es que una de las cosas, uno de los subterráneos que ataca la novela es que allí, a plena luz del día, o de los neones en este caso, se producen los crímenes más abyectos que tengan que ver con la prostitución, ya están inventados allí. La idea más perversa que se os pueda ocurrir ya tiene precio y tiene especialidad en Bangkok. Y todo eso está nutrido porque hay un tremendo, tremendo mercado de hombres, especialmente occidentales, que además ellos, incluso los traficantes, los distinguen por estacionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay determinados meses en donde la mayoría del cliente es francés o italiano. Hay otros meses que son hispanos o españoles. Hay otros en donde priman los alemanes, perdón. Sí. Y los nórdicos, por ejemplo. Y lo que es una constante es el estadounidense. Los norteamericanos tienen poco arreglo, no te preocupes, Jesús. Antonio Parra Sanz, antes has dicho algo, más o menos te iba a preguntar lo mismo y te me adelantaste con el tema de la cercanía. Si no me equivoco, ¿tú eres profesor? ¿No? Sí. Haces actividades como los literarias en el Museo del Teatro Romano. Sí. La Cartagena Negra. O sea, haces una serie de actividades y te relacionas con una serie de gente. Y a mí me da la impresión de que para tu novela, no solamente la historia de estas dos chicas, sí que utilizas personajes de tu entorno. Me da la impresión, aunque sean muy transformados o circunstancias de tu entorno. ¿Estoy muy equivocado? Bueno, la verdad es que los que escribimos siempre nos alimentamos de lo que vemos, lo que nos rodea, lo que leemos, lo que recordamos, y aparecen personas que están más o menos cerca. Por ejemplo, el inspector inglés, pues físicamente es un compañero mío de instituto, un profesor de plástica. Silvia Férez tiene la cara de una antigua alumna. En fin, hay una serie de figuras que sí toma uno de la realidad, y salvo el caso de estas dos chicas, que sí que además le conservé los nombres, pero bueno, intentamos no sacar literalmente a la gente con la que compartimos cosas, sobre todo porque además estamos hablando aquí de gente de drogadictos, camellos, políticos corruptos, esa especie en extinción, en fin, una serie de alguna sicaria, alguna contratista externa. Y no es cuestión de señalar a algún amigo. ¿Cuál es el relato más duro de todos? El relato más duro de todos, pues no sé qué decirte. Para mí quizá el de Cuestión de querer, el de los malos tratos. Pero claro, para mí porque sé que está basado en un hecho real. Y el problema es que esos hechos están a la orden del día. Yo me entrevisté con un inspector de la UFAM, de la Unidad de Familia y Menores, y hablando de qué era lo mejor, lo peor de su trabajo, en fin, las dificultades que tienen muy poca formación, son muy pocos efectivos, pero coincidían que lo peor de todo era cuando habían conseguido apartar a una mujer maltratada con una orden de alejamiento, hacen un seguimiento de cada caso, y cuando de repente un día veían que ella había vuelto a quedar con el tipo en cuestión, eso les hunde, les destroza, porque es como que todo el trabajo que han realizado hasta ahora se tira por el retrete. Y de ahí el título de ese relato es Cuestión de querer. Porque claro, Gómez lo primero que dice, bueno, que denuncie, bueno ya, pero es que es cuestión de querer denunciar, claro, o de poder denunciar. Entonces, tenemos 3 minutos antes de abrir el turno de preguntas, perdonadme, tengo que ir a una pregunta clave. Gómez y Cía es más hard-boiled, novela policíaca o libro de relatos policíaco, detectivesco, realismo incluso barogiano. Esta es una pregunta que antes en Radio Nacional hemos estado debatiendo hasta qué punto la novela negra actual es un tanto barogiana. ¿Por dónde iría más? Incluso tiene algún toque de humor, a veces como de una cierta caída, casi que no se nota. ¿Por dónde iría este libro? Es hardboiled en el sentido clásico del término, puesto que es un detective privado que no responde ante nadie. La crítica social, me preocupa mucho la crítica social en las historias de Gómez. Y ese punto de cinismo y de humor a veces, que bueno, Gómez no suele llevar armas, no es un detective como la mayoría en España, los detectives privados en España no llevan armas. Entonces la única arma que tiene es su palabra, es su labia, y a veces eso le cuesta que le partan la cara. Pero bueno, yo creo que iría un poco ahí, la crítica social con cierto humor ácido y la terquedad.
para intentar resolver el caso, aunque le cueste que le partan la cabeza. En 15 segundos, ¿Gómez se hubiese llevado bien con Carballo? Sí, yo creo que O sí. Carvalho, como queréis pronunciarlo. Sí, se habrían llevado bien, sí. Se ha llevado bien, ¿no? Sí, sí, Se habrían ido a comer y tal. A comer Bueno. juntos seguro. Gómez tiene un comer raro, Ya, pero pero- bueno, yo creo que poco a poco Carballo le habría conquistado, seguro. Jesús al Viejo, la última canción de Alice Buren. Más novela negra, hard-boiled, policíaca, detectivesca, crítica social, novela sin género al que le has metido mucha trama policíaca para venderla mejor. Yo creo que tiene un poco de todo, pero coincido con Antonio. La crítica social es fundamental en la novela. Yo creo que estamos viviendo, probablemente todas las generaciones han tenido esta sensación, de estar ante un abismo ético y moral de considerables proporciones, además profundamente voraz, ávido, que se lo está comiendo todo, como si fuera un agujero negro. Creo que frente a ese abismo se sitúan los personajes, digamos, malvados, y se sitúan los personajes que todavía intentan buscar un horizonte ético en su profesión, que es el caso de Alice, de la inspectora, incluso el caso de Karen, de la niña que es perseguida. A partir de ahí, como siempre, y lo hemos hablado antes, la novela negra es probablemente el género que tiene un músculo más desarrollado para reaccionar de inmediato y denunciar cualquiera de los aspectos más turbios de la sociedad contemporánea que le toca vivir. Y yo creo que ahí comparto con los relatos de Antonio el hecho de intentar salir al paso de todas estas atrocidades que, para bien o para mal, están acechando constantemente, muchas veces sucediendo debajo de nuestros pies sin que nos demos cuenta. Pero claro, para aproximarte a eso necesitas las herramientas de la novela policial. En este caso yo me decanté por la policía porque como quería también trabajar el tema de la corrupción, quería ver hasta qué punto la cuestión de la corrupción era capaz de infiltrarse prácticamente en todos los tejidos sociales. Menos mal que os he dicho que quedaban solo 3 minutos. Antonio Parra, es que a Jesús ni metiéndole debajo del agua se calla. ¿Hay alguna pregunta que me haya olvidado de hacer? Aprovecha para responderla. No. No, pues nada, ya está. No. Perfecto. Si queréis hacer alguna pregunta a Antonio Parra Sanz sobre Gómez y Cía o a Jesús al Viejo sobre la última canción de Alice Buren, estéis en vuestra casa, por favor. Hola. Claro. Pues sorprendentemente bien, porque bueno, no son solo zonas de lumpen, hay otras zonas de clase alta donde también ocurren crímenes. Lo que les llama mucho la atención es reconocer los lugares por los que transitan en Cartagena y luego los nombres. El otro día pues hay un personaje aquí que es un constructor muy desalmado, se llama Ginés Olivares, y el hijo es un viva la vida, Pablo Olivares, y monta unas fiestas tremendas. Entonces hace poco vino un lector y me dijo: hombre, ¿tú conoces a Ginés Olivares y a su hijo Pablo? Son amigos míos. Yo decía, no puede ser, ¿verdad? Digo, no, pero que no existen, o sea, son personajes de ficción. Sí que es cierto que yo tomé a un constructor de Cartagena, que a ti a lo mejor te suena, que el apellido no es Olivares, pero es parecido. Lo tomé como modelo, sin poner su nombre, por si me demandaba. Pero en general están contentos porque reconocen muchos escenarios de la ciudad, y eso al lector cartagenero le gusta mucho. ¿Sabes a quiénes le gusta mucho que diga las cosas malas de Cartagena? A los de Murcia. Eso sí que les pone. Eso les pone. Más preguntas, por favor. Sí, has levantado la mano. ¿Qué querías preguntar? Sí, la chica, la joven de rojo. Que has levantado la mano. Oh. Yo creo que... En menos de 2 horas, que nos están mirando. Creo que en general los escritores y las escritoras que se toman en serio su trabajo siempre se documentan bien.
En este caso, a mí me llevó especial trabajo toda la cuestión de la atmósfera del tráfico y para poder reconstruir con cierta verosimilitud los recuerdos de Karen en la ciudad de Bangkok. Es cierto que para eso me pude ayudar de la propia experiencia mía de viaje allí, pero al mismo tiempo tenía que plantearme una cosa: esta niña, ¿con qué nutre su imaginario? Porque una de las cosas que más me llamaba la atención es que yo quería que la gente viera ese lugar próximo, ese lugar que tú no eres capaz de ver como un lugar de delincuencia, tenía que verlo desde los ojos de otra persona para verlo abyecto. Entonces me sirvió la mirada de esta chiquilla para tener esas dos visiones. Pero claro, cuando ella recordara, tenía que tener una impresión de la gente que ha vivido allí. O sea, por un lado el extrañamiento del lugar en el que está huyendo, que es un país que no conoce, que prácticamente conoce incluso poco el idioma, pero al mismo tiempo tener unos recuerdos rigurosos de cómo había sido su vida como niña secuestrada, violada, maltratada y traficada. Entonces, eso me llevó a estudiar, a meterme en el barro, nunca mejor dicho, porque el mundo de la trata allí es espantoso. Siempre es espantoso por definición, pero allí adquiere unos niveles industriales pavorosos. Hasta el punto de que hubo muchas cosas que decidí no poner en la novela porque pensé que era mucho más interesante la capacidad para sugerir, simplemente entrando a través de unas pocas pinceladas dentro de la mirada de esta niña, de la mirada lacerada de esta niña hacia la realidad, y que es lo que me permitió descubrir la razón por la que huía de la policía, pero al mismo tiempo quería pedir la ayuda de la policía. Y hasta aquí hemos llegado. Tenéis los libros allí de ambos autores. Quiero dar las gracias a Antonio Parra Sanz, autor de Gómez y Cía, a Jesús Alviejo, autor de la última canción de Alex Ruin, por ese esfuerzo de contención verbal, de intentar reunir en pocos segundos cada respuesta. A todos vosotros muchas gracias. Ha sido impresionante porque hemos empezado 9 de público y hemos acabado 18. O sea, hemos duplicado. Sí, señor, un aplauso, hombre, un aplauso. Y ahora, si os cogéis allí los libros, estos dos caballeros os lo van a firmar más brevemente de lo que hablan. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.